estudiar el segundo personaje de la Biblia. En la semana pasada, como sabemos, estudiamos el personaje de Noé. Jorge nos enseñó cómo fue ese llamado de Noé, de obediencia delante de Dios. Y ahora vamos a estudiar la reina Esther. El libro de Esther es un libro muy cortito, es un libro que si lo lees te enganchas a saber más y a conocer lo que es la historia del pueblo judío en ese exilio en el imperio persa. Y vamos a conocer un poquito de la historia. La historia se relata en el libro de Esther. Tiene lugar en la ciudad de Susa, que es la capital del imperio persa, en el periodo más o menos del 486 al 465 a.C. y bajo el reinado del rey Asuero, Asuero en hebreo. Y en persa, el rey Asuero se llamaba Jerjes I. El libro de Esther trata de un complot muy bien elaborado para destruir y aniquilar el pueblo judío que finalmente fue abortado y neutralizado por la mano de Dios. Es magnífico ver cómo Dios obra con poder y siempre está al cuidado de nuestras vidas. En la Biblia solo encontramos dos libros con nombres de mujer, que son Esther y Ruth. En este libro de Esther no se hace mención a Dios en ninguna referencia, ni a su palabra tampoco. Pero vemos con claridad y con exactitud el cuidado de Dios por su pueblo escogido, y se da por hecho que los judíos son el pueblo elegido y escogido por Dios. De la misma forma podemos estar seguros de que a día de hoy en nosotros Dios sigue cuidando, protegiendo y bendiciendo a sus hijos, porque Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Tú lo crees, hermano? Allí en tu casa, di un fuerte amén. Muchos eruditos han caracterizado el libro de Esther como una novela o una parábola, o tal vez como un relato histórico. Esther, al igual que, para ubicarnos en la historia, que igual que Esdras y Nehemías, nació de padres judíos y se crió en Persia. Sus ancestros no regresaron a Canaán al final del exilio babilónico. Entonces ellos quedaron dispersos por todo el imperio babilónico y por el imperio persa. Los padres de Esther murieron cuando aún era muy pequeña. Fue adoptada por un sobrino de su padre llamado Mardoqueo. Y este primo le adoptó y la crió como su propia hija. Su familia, la familia de Esther, era ascendiente de la tribu de Benjamín. El libro de Esther ejemplifica las promesas que Dios hizo a Abraham, como parte de ese pacto abrahámico que encontramos en Génesis 12, versículo 3. Búscalo en tu Biblia. Génesis 12, versículo 3, que dice: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y también podemos ver en Jeremías 30:11, que dice: porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor. Destruiré por completo a todas las naciones entre las que te había dispersado, pero a ti no te destruiré del todo. Vemos el cumplimiento de esta promesa de Dios y nos enseña que sus promesas son una realidad y no son una posibilidad. Quédate con esto en tu cabeza en esta noche. Las promesas de Dios son una realidad y no son una posibilidad, y se cumplen en el reloj de Dios, no en nuestros tiempos, ni en el tuyo ni en el mío, sino en el reloj del Señor. Ahora bien, vemos el cumplimiento de la promesa de Dios, como lo hemos dicho hace un momento. Vemos cómo ese intento diabólico y maquiavélico de Amán, que es el personaje malo de la historia, es de destruir y aniquilar toda la especie judía. Se tornó en contra de sí mismo. Lo veremos más adelante en algunos versículos para que lo podamos entender. A través de la historia vemos que muchos imperios, muchísimos imperios, se levantaron en contra del pueblo de Israel. El imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio romano. Todos estos registrados en la Biblia. En nuestros tiempos vemos que también los nazis,
los soviéticos y muchos otros han tratado de aniquilarlos. Pero a día de hoy ninguno, escúchame bien, ninguno lo ha logrado. Siempre ha permanecido un remanente del pueblo de Israel. Ahora, el imperio persa era enorme, era grandísimo. Fue uno de los más grandes de la historia. Para que te hagas una idea, a día de hoy lo formarían los países de Turquía, Irán, Irak, Pakistán, Jordania, Líbano, Libia, Egipto y Arabia Saudí. Era un imperio inmenso, tanto en territorio como en personas. El imperio persa, como lo sabemos, fue gobernado por el rey Asuero. Ahora, la ocasión de Esther para convertirse en reina fue preparada por su guardián Mardoqueo. Lo vamos a ver en el relato de la historia. Sin embargo, vemos que fue la misma providencia de Dios quien hizo la obra. Dios va a utilizar personas que estén dispuestas a servir. Quédate con esto, dispuestas a servir, y las va acomodando de manera estratégica para cumplir todo lo que Él ha prometido en su palabra. Ahora, la palabra providencia, lo que llamamos la providencia de Dios, viene del latín de la palabra providere, que no solamente tiene el significado previo de que Dios conoce todas las cosas, sino también que las provee, las prepara, las planea, las arregla con el conocimiento de antemano de que Él tiene el control. En pocas palabras, significa que Dios está al control de toda la situación. El Dios está al control de nuestras vidas. Dios está al control de todo lo que está sucediendo a nivel del mundo. Vemos cómo esta epidemia, esta pandemia nos está afectando. Yo creo que más bien nos afecta psicológicamente, porque si ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, no tenemos de qué temer, porque Él está al control de todo. Ahora bien, vamos a ver algunos puntos de interés dentro de la historia de la reina Esther. Vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es el relato del libro de Esther, y vamos a ver, por ejemplo, en los capítulos 1 y 2, algunos antecedentes claves de lo que fue el acontecimiento que se vivió en ese entonces. Como dije, el lugar de la historia es Susa, es la capital del imperio persa. Allí se le ha celebrado una gran fiesta nacional que duró 180 días, una fiesta por todo lo alto. Una celebración lujosa que no se escatimó en lujos y derroches, ostentosa y de mucha opulencia, con invitados de cada una de las 127 provincias de las que pertenecían al imperio de Persa. Eso lo vemos en el capítulo 1, del versículo 1 al 8 del libro de Esther. Puedes seguirme con la lectura. Si estás en tu casa, por favor, te invito a que te conectes y que abras tu Biblia en Esther capítulo 1 y vas a leer del versículo 1 al 8 y vas a darte cuenta todo el lujo, la opulencia y todo el despilfarro que se vivieron esos 180 días de fiesta. Bueno, terminado este tiempo, el rey alargó 7 días más la fiesta, pero fue una fiesta más personal, con sus personas más allegadas y de relativa importancia en la capital. Se refleja ya a partir del versículo 9 o 10, que dice que invitó a 7 príncipes muy importantes del imperio y quiso presumir delante de ellos, ante esos invitados importantes, de la belleza que tenía su esposa, la reina Vasti. Aquí ya encontramos otro personaje, la reina Vasti, quien también estaba de celebración con todas las mujeres del reino. Lo puedes leer a él en el versículo 10 y en el versículo 11. El rey la mandó a llamar, pero ¿qué pasó? Esa estaba de fiesta también y se negó. Se negó a ir a la presencia del rey. Y Asuero se enfadó muchísimo y pidió consejo a sus 7 amigos. A ver, así que imaginaros el consejo que le va a pedir a sus 7 amigos, todos ya hasta arriba de vino, porque no escatimaron en nada. O sea, había barra libre para todo el mundo en esa fiesta. Y vemos en Esther, del capítulo 1, del 16 al 18, el acontecimiento. Dice, la reina Vasti no solo ha ofendido a su majestad, fue el consejo que le dio
uno de los príncipes que estaba en la fiesta. Si no estoy mal, se llamaba Memucán. Dice, la reina Vasti no solo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los funcionarios y a los pueblos de todas las provincias del reino. Versículo 17. Porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina, y esto se hará que desprecien a sus esposos. Pues dirán, el rey Asuero mandó que la reina Vasti se presentara ante él, pero ella no fue. El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, le responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad. Entonces no habrá final al desprecio y a la discordia. Vemos cómo esta actitud de Vasti se convirtió en un problema social. Vemos cómo esta desobediencia de Vasti afectaba no solamente su vida personal con el rey, sino a todo un imperio. Entonces vemos cómo sus mismos amigos aconsejan que la destrone, que se haga un edicto real desaprobando la conducta que la reina había tenido de haberse negado a ir al palacio real a presentarse delante del rey. Y un edicto que decía que era el hombre dentro de sus familias el que tenía la autoridad. Era el hombre dentro de su hogar el que mandaba prácticamente. Y además le pidieron a Asuero que buscara una nueva reina digna de llevar el título de la realeza, como reina del imperio persa. Eso está reflejado en los versículos 13 al 22 del capítulo 1. Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 2. Voy a relatar un poco lo que es la historia, cómo se escogió esa futura soberana del imperio persa. Prácticamente fue un concurso de belleza, al cual se presentó Esther. Esther, que como sabemos, en persa significaba Esther y traducido era como decir estrella. Y en judío su nombre se llamaba Hadasa. Era una mujer bella, sabia, inteligente, humilde, quien halló gracia delante del rey. O sea, después de que estaban en la etapa del concurso que duraba aproximadamente un año, en la preparación, donde ellas eran sometidas pues 6 meses a una serie de tratamientos de manicura, pedicura, peluquería, maquillaje, cuidado de la piel intensivo. Y cuando ya estaban preparadas pasado el año, eran presentadas ante el rey, y el mismo rey era el que escogía la mujer que iba a ser nombrada la reina. Y vemos que cuando, dice la historia en el capítulo 2, que cuando él vio a Esther, se enamoró. O sea, fue un amor a primera vista, fue un flechazo. Esther, me enamoré. Así habrá dicho Asuero, ¿no? Y en ese mismo momento la coronó como reina del imperio. Hicieron banquete, hicieron fiesta con todas las de la ley y coronaron a Esther como reina del imperio persa. Ella nunca confesó su origen ni su descendencia por consejo de su primo Mardoqueo. Nadie en el imperio sabía que Esther era judía, a excepción de su primo. Más o menos resumido, esto es lo que ha pasado en el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 2 también encontramos una pequeña historia que la voy a comentar y más adelante la vamos a ampliar, donde Mardoqueo, el primo de Esther, estaba en las puertas del palacio y se entera de un complot de 2 hombres de la Guardia Real. Ese complot consistía en matar al rey Asuero. Entonces, cuando Mardoqueo se entera, le manda a decir a Esther lo que había escuchado. Esther se lo cuenta a Asuero. Asuero manda a investigar lo que iba a suceder y efectivamente era cierto. Y estos 2 hombres los mandaron a matar. Quédate con esta historia, más adelante la vamos a especificar en lo que llevó este acto. Ahora, en el capítulo 3 es donde empieza realmente el problema. Aquí es donde comienza la acción. Aquí aparece un nuevo personaje llamado Amán. Amán era de origen amalecita, quienes odiaban a los judíos. Era el segundo al mando después del rey Asuero, y al cual tenían que arrodillarse e inclinarse cada vez que lo veían. Al ser el segundo al mando,
la gente estaba en la obligación de rendirle pleitesía, de hacerle la venia. Pero como sabemos, Mardoqueo era judío y no se arrodillaba delante de él, ni le rendía pleitesía, y eso hacía que Amán lo odiara cada vez más. Además de que Amán odiaba a los judíos y al darse cuenta de que Mardoqueo también era judío y que no se arrodillaba cuando lo veía, le enervaba la sangre, dice que se enfurecía. Pero vemos que en la historia, cuando volvemos atrás, que Mardoqueo no le rendía pleitesía por orgullo, que no se sometía a ese mandar de Amán porque no quisiera, sino porque hay una historia que está reflejada en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. ¿Se acuerdan una historia cuando Josué pelea con los amalecitas y están allí peleando el pueblo de Israel contra los amalecitas, y estaba Moisés en el monte allí orando, intercediendo delante de Dios con sus brazos levantados, y estaban en la guerra y peleaban y la cuestión consistía en que de que Moisés, mientras tuviese los brazos levantados, el pueblo iba ganando, pero cuando sus brazos se iban decayendo ya del cansancio, los israelitas comenzaban a perder. Entonces Aarón y todos los que estaban con él comenzaban a levantar los brazos a Moisés para que terminara rápido esa guerra y los israelitas pudiesen ya terminar y ser victoriosos. Y en esa historia, cuando están allí peleando con los amalecitas, Dios al final le dio la victoria al pueblo de Israel. Y en el capítulo 17 del Éxodo, del versículo 14 al 15, vemos lo siguiente, vemos una promesa que el Señor le hizo al pueblo de Israel. Y dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Entonces vemos que los amalecitas y los judíos tenían una guerra casada de tiempo atrás y se odiaban. De ahí el origen del odio tan impresionante que sentía Amán por los judíos. Ahora bien, Amán los odiaba de tal forma que lo único que anhelaba su corazón era exterminar la especie de los judíos. Y se presenta ante el rey con sed de venganza y deseo de odio, por lo que convenció al rey con el siguiente argumento. Vamos a leer Esther, allí en tu casa, Esther capítulo 3, versículo 8. Dice: entonces Amán le dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. Jamás le dijo que eran los judíos. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos y yo depositaré en mano a los administradores 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Aquí vemos el plan de Amán de deshacerse del pueblo judío. Dice en el versículo 10: entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán de Emedeta, descendiente de Agag, el enemigo de los judíos. Y en el versículo 11 dice: quédate con el dinero, le dijo el rey a Amán, y haz con este pueblo lo que mejor te parezca. Mejor dicho, le dio carta blanca o carta abierta para que Amán hiciera con los judíos lo que le viniera en gana. Ahí sí ya no hubo remedio. El mismo Amán ofreció dinero para financiar este genocidio, 330,000 kilos de plata, que eso a día de hoy es muchísimo dinero. ¿Te imaginas si este diabólico plan se hubiese llevado a cabo? Habría destrozado por completo la llegada del Mesías y que se cumpliera la promesa de Dios de restaurarnos enviando a un Salvador. O sea, no estaríamos celebrando ahora la Semana Santa prácticamente. Pero sabemos que Dios no lo iba a permitir.
Acordémonos de la promesa que le había hecho Dios en Jeremías 30:11, donde dice: porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor, y destruiré por completo a todas las naciones entre las que te he dispersado. Venía a memoria, venía ese versículo donde el mismo pueblo de Israel tenía que tener presente de que Dios iba a hacer justicia por ellos. Ahora bien, cuando le dieron la carta blanca o carta abierta a Amán para que hiciera lo que le diera la gana, Amán redactó un edicto real y le puso fecha a este acto siniestro de aniquilamiento y aproximadamente de 1 año. O sea, transcurriría 1 año para que se llevase a cabo todo este plan maquiavélico que tenía Amán de exterminar a los judíos. Y enviaron cartas con el edicto a cada una de las 127 provincias que formaban parte del imperio persa. ¿Con la orden de qué? Vamos a leer Esther 13:13. Dice: luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día. Horrible, ¿no? Ahora sí, los judíos estaban sentenciados a muerte y ya tenían fecha para ese espantoso genocidio que iba a suceder. Sería una masacre total. Cuando esto llega a oídos de Mardoqueo, él se viste de luto, se cubre de cenizas. Leamos en el capítulo 4, sígueme en la lectura allá en tu casa con el capítulo 4. Salió por la ciudad donde daba gritos de amargura, y a cada provincia donde iba llegando ese edicto real, había duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamento. Fue la peor noticia que les pudieron haber dado en toda su vida a los pobres judíos, de que los iban a matar, a aniquilar. Ahora bien, cuando Esther se entera de lo que iba a acontecer, Mardoqueo la reta de una forma que no le dio más opción que intervenir delante del rey. Ella sintió mucho miedo y temor. ¿Por qué? Porque para presentarse delante del rey, implorar clemencia, que era lo que Mardoqueo le pedía, tenía que ir con una cita previa. O sea, no podía presentarse delante del rey sin cita previa porque la mataban. O sea, si ella llegaba y abría la puerta donde estaba el rey, y si no hallaba gracia delante del rey, la orden era la horca, la muerte. Entonces vemos la respuesta que le manda Esther a Mardoqueo. Vamos al capítulo 4 de Esther, del 12 al 16, que dice: cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, que tenía miedo, que sentía miedo y temor por su vida, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? La exhorta Mardoqueo y le dice: ¿quién sabe si no te puso Dios para que intervinieras en este momento de angustia? Versículo 15. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta y le dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumplan con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Ella tomó la mejor decisión de su vida: ser ese instrumento en las manos de Dios para dar libertad al pueblo de Israel. Ofreció su vida para darle la libertad a ese pueblo. Y sabía que presentarse delante del rey era o hallar gracia o la muerte. Y por eso dice: y si perezco, que perezca. Vemos cómo Mardoqueo tenía claro que la promesa venía de parte de Dios y confiaba plenamente en el auxilio de Dios hacia su pueblo. Mardoqueo conocía las promesas de Dios y conocía lo que había sucedido tiempo atrás con el pueblo de Israel. Ahora, en el capítulo 5, cuando Esther se presenta delante del rey,
Dios pone gracia en ella. Léelo, capítulo 5, donde el 1, el 2 y el 3. Y agrada al corazón del rey Asuero, y es allí donde comienza ese plan redentor para el pueblo judío. En el capítulo 5 vemos cómo Esther invitó al rey a un banquete que haría, con la condición que Amán también fuera con él. Ahora, ese banquete se celebraba ese mismo día. Y asistieron Asuero y Amán como ella lo había pedido. Y el rey le pregunta, por la noche en el banquete, ¿qué quieres que te dé, Esther? ¿Qué quieres? Le preguntaba constantemente, ¿qué quieres? ¿Quieres que te dé la mitad de mi reino? Te lo doy, pero dime qué quieres, qué te agobia, qué es lo que necesitas. Vamos, y ella no le dice nada, y lo vuelve a invitar al día siguiente a un segundo banquete. Vamos, sígueme con la lectura, vamos a leer en el versículo 5, a partir del versículo número 9, capítulo 5, número 9. Dice, Amán, vale, ya después de la cena, Amán sale del banquete. Y en el versículo 9 dice que Amán salió de aquel día muy contento y de buen humor, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y notó que no se levantaba ni temblaba en su presencia, se llenó de ira contra él. O sea, todo el momento genial que había tenido delante de la presencia del rey y de la reina, disfrutando del banquete porque fue el único invitado, al salir del palacio, ve a Mardoqueo y se le fue la felicidad a los pies. Se llenó de ira contra él. En el versículo 10 dice, no obstante se contuvo y se fue a su casa. Luego llamó a Amán a sus amigos y a Zeres, su esposa, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos. Tenía 10 hijos. Y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiéndolo sobre los funcionarios y demás servidores del rey. Además, egocéntrico. En el versículo 12 vemos, es más, añadió Amán, yo soy el único en quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció al rey. Y también me ha invitado a acompañarlo mañana. O sea, no solamente hoy, sino también mañana. ¿Cómo la ven? Imagínense la prepotencia con la que le hablaba a su propia mujer y a sus amigos. Pero todo esto no significa nada para mí mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado en la puerta del rey. Versículo 14. Su esposa Zeres y todos sus amigos le dijeron, haz que se coloque una estaca de 25 metros de altura y por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo y te quitas ese problema de encima, en pocas palabras. Así podrás ir contento al banquete con el rey. La sugerencia le agradó muchísimo a Amán y mandó a que se colocara la estaca. Eso fue por la noche cuando llegó a casa todo lo que sucedió. Pero esa misma noche pasó algo muy interesante. Pasamos al capítulo 6. Síganme en el capítulo 6. Dice, versículo del 1 a 3. Dice, aquella noche el rey no podía dormir. Así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino. Y le dijo al escriba que se le leyera. Allí constataba que Mardoqueo había delatado a Bigtan y a Tere, a los dos eunucos que lo querían matar, miembros de la guardia real que se habían tramado a asesinar al rey. Versículo 3 dice, ¿qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo de esto? Le pregunta al escriba. Y el escriba le responde, pues no se hizo nada, ni se le reconoció, ni se le pagó, ni se le festejó, ni se le honró, ni nada de nada. Entonces, pues Asuero se quedó así como muy pensativo y dijo, ¿cómo no voy a honrar a un hombre que me salvó la vida? ¿Qué podríamos hacer para honrarlo? Por todo lo que hizo por mí, por salvarme la vida. Ya era por la mañana, en ese momento, y justo Amán iba camino al palacio a pedir la cabeza de Mardoqueo. Iba a decirle al rey que lo quería muerto. Cuando Amán entra a los patios del palacio, el rey le pidió ese consejo. Le dijo, venga Amán, ya que estás aquí, dime lo siguiente. Esther 6, versículo 6, dice, Esther 6, del 6 al 10, vamos a leer. Dice, cuando entró Amán, el rey le preguntó, ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar?
Entonces Amán dijo para sí, o sea, con lo egocéntrico que era, dijo para sí, ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí, a este bichito? Imagínatelo, o sea, él allí dándose la vanagloria. Así que contestó, pues el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande a traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el que el rey haya montado y que lleve una cabeza de adorno real. La vestidura y el caballo deben entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad proclamando a su paso: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Esta era la frase que tenía que ir diciendo el funcionario que lo iba paseando por toda la ciudad. Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Versículo 10 dice: ve de inmediato, le dijo el rey a Amán, toma la vestidura y el caballo, tal como me lo has sugerido, y haz eso mismo con Mardoqueo. ¡Wow! El judío que está sentado en la puerta del rey. Y no descuides ningún detalle de todo lo que me has recomendado. Imagínate cómo se tuvo que haber sentido Amán cuando él pensaba que toda esa honra la iba a recibir él. La iba a recibir su peor enemigo. O sea, para él eso fue la humillación más grande. Y encima tenía que ser él quien lo exhibiera públicamente y quien declarara lo que el rey le había dicho. O sea, sus mismas palabras. Se tuvo que tragar sus mismas palabras y encima chafarse, porque no hay otra palabra para decirlo. O sea, hasta dónde obra el Señor para bien de los que le aman. Ahora, vemos a un Amán frustrado, enfurecido, achantado, avergonzado. Continuamos en el versículo 12 al 14. Dice: después, ya cuando Amán fue y lo vistió, lo paseó por el caballo, por toda la ciudad, y hizo todo tal como lo había él mismo dicho. Dice: después Mardoqueo volvió a la puerta del rey, pero Amán regresó apurado a su casa, triste y tapándose la cara de la misma vergüenza. Y les contó a Zeres, su esposa, y a todos sus amigos todo lo que había sucedido. Llegó despagado el pobre a la casa, o sea, llegó hecho polvo. Pero ponle cuidado a lo que le contestan sus consejeros y su esposa. Dice: entonces sus consejeros y su esposa Zeres le dijeron: si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. Los mismos amigos y la misma cosa le dijo: mira, te has metido con el tío equivocado. Sin duda acabarás siendo derrotado. Versículo 14. Mientras todavía estaban hablando con Amán, llegaron los eunucos del rey y lo llevaron deprisa al banquete ofrecido por Ester, porque ya era el día siguiente y era el segundo banquete, donde iba la reina Ester a hacer su solicitud de auxilio por el pueblo judío. Ahora bien, el pobre de Amán no sabía lo que le esperaba. Ahora seguimos con el capítulo 7. Ya estaban en el banquete con la reina Ester, Asuero y Amán. Capítulo 7, versículo 3. Entonces están allí en el banquete y le dice el rey: dime qué deseas, reina Ester, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Dímelo, ¿qué quieres? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería todo. Y Ester respondió: si me he ganado el favor de su majestad, si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos han vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo no me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Palabras de Ester. El rey le preguntó: ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo de este miserable... ¿Dónde está? Pregunta, ¿no? ¿Quién es? Y ella le contesta: el adversario enemigo es este miserable de Amán. Y lo desmanteló delante del rey. Lo acusó delante del rey. Respondió Ester: Respondió Ester, ¿no? El enemigo es este miserable de Amán. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina.
el rey se levantó enfurecido del banquete, dejó de beber y salió al jardín del palacio, a airearse porque no podía contener la ira que llevaba encima de lo que estaban escuchando sus oídos. Pero Amán, dándose cuenta que el rey ya había decidido su fin, porque ya sabía lo que le esperaba después de todo esto, se quedó para implorarle a la reina Ester que le perdonara la vida. Versículo 8. Sígueme en la lectura. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde estaba Ester recostada. Y al ver esto el rey exclamó: ¿y todavía se atreve a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? O sea, el rey, con la rabia que tenía, se imaginó lo peor cuando lo vio allí arrodillado a los pies de ella. Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán, y Harbona, uno de los eunucos que atendían al rey, dijo: hay una estaca de 25 metros de altura junto a la casa de Amán. Él mandó a colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Y dice el rey que lo cuelguen en ella. Y ese fue el final de Amán. Ahí le quedó su rabia, su rencor, su ira, su soberbia y su odio. Ahora, acordémonos de la promesa en Génesis capítulo 12, versículo 3, donde dice el Señor, cuando ese pacto abrahámico que le dice el Señor a Abraham: bendeciré a quienes te bendicen y maldeciré a quienes te traten con desprecio. El plan redentor de salvar al pueblo de Israel estaba ya en marcha. Ahí comenzó ese plan de salvación para el pueblo de Israel. Ahora, Mardoqueo, después de todo esto que se montó, es honrado por el rey Asuero, quien Mardoqueo pasó a ser el segundo en el mando después del rey. Vamos a leer en Ester 10, versículo 3, que es lo que dice. Dice: el judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas, porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. O sea, Dios lo enalteció, Dios le dio un lugar de honra porque se lo merecía. O sea, no hay otra palabra. El rey le dio la facultad a Mardoqueo y a Ester, como el edicto anterior, donde estaba el exterminio que había mandado Amán a todas las 127 provincias, no se podía echar abajo, porque lo que el rey firmaba con su anillo iba a misa, o sea, se cumplía o se cumplía. Entonces el rey le dio facultad a Mardoqueo y a Ester para que levantaran otro edicto, o sea, hicieron uno nuevo, donde facultaban a los judíos a defenderse. O sea, ese día era inevitable que llegara, porque iba a suceder. Pero la referencia es que ya ellos podían defenderse. Vamos a leer Ester 8, el versículo 11, que dice: el edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños, y apoderarse de los bienes de sus enemigos. O sea, Dios permitió toda esa situación y el pueblo judío pudo defenderse de todos los enemigos que se iban a levantar contra ellos. Cuando pasado el año que llegó este tiempo, los judíos se defendieron, destruyeron a todos sus enemigos y obtuvieron la victoria. Decía que hasta los 10 hijos de Amán fueron ejecutados. No quedó un solo enemigo vivo. Así que yo quiero dejarte en esta noche para concluir. En verdad, Dios fue ese gran libertador. Lo había hecho antes y lo iba a seguir haciendo. Y Mardoqueo lo sabía. Mardoqueo tenía claras esas promesas de Dios en el pueblo judío. Mardoqueo, ese hombre que confía en Dios, que empezó de luto y bajo la amenaza de ser colgado por Amán, terminó glorificado por su propio enemigo y tomando su posición como segundo al mando. O sea, el mismo enemigo lo glorificó y pasó a ocupar el puesto que él tenía. Ahora los judíos empezaron con lloro y lamentación y terminaron festejando con sus enemigos destruidos. ¡Qué victoria! Vamos a leer Ester 8 del 15 al 17, donde dice: Mardoqueo
salió de la presencia del rey vestido con ropas reales azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Sisa estalló en gritos de alegría para los judíos. Aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. Versículo 17. En cada provincia y ciudad a donde llegaba el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos con banquete y festejos. Obtuvieron la victoria. Esa victoria fue festejada por lo alto porque vino el auxilio de parte de Dios. Esa victoria, a partir de ese día, se institucionalizó una celebración anual llamada la fiesta del Purim, como recordatorio de la liberación de Dios al pueblo judío y la supervivencia de la nación. Lo celebran cada año a finales del mes de febrero o principios del mes de marzo, según como caiga el calendario que ellos tienen. Y vamos a leer en Esther 9, del 27 al 28, cómo establecieron esta fiesta. Los judíos establecieron para ellos y sus descendientes, para todos los que se les unieran, la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días cada año según la manera prescrita y en la fecha fijada. Dicen, toda familia y cada provincia y ciudad debería recordar y celebrar estos días en cada generación. Y estos días de Purim no debería dejar de festejarse entre los judíos, ni debería morir su recuerdo entre sus descendientes. Era una fiesta que estaban obligados a celebrar, que hasta el día de hoy lo conserva el pueblo judío. Entonces, como cristianos, yo en esta noche te quiero invitar a que celebres todos los días de tu vida ese Purim, recordando con acción de gracias todas las bendiciones que Dios ha traído a tu vida, con un corazón agradecido, recordando sus beneficios, su provisión, su bendición, su amor, su gracia, su benevolencia, la salud, todas aquellas cosas de las cuales has sido bendecido por la mano de Dios, en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. En este tiempo de Semana Santa, te invito a que puedas declarar ese Purim de agradecimiento a Jesús por ese precio incalculable que pagó en esa cruz por ti y por mí. Que algún día podamos entender el incalculable valor que Jesús pagó en esa cruz para que tú y yo fuésemos salvos y restaurados delante de Dios. Quiero que abras tu Biblia en el Salmo 37. Vamos a terminar leyendo el Salmo 37, algunos versículos parafraseados. Salmo 37, a partir del versículo 3. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Dice, versículo 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor. Versículo 9, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. 10, dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Versículo 11. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Ese salmo me encanta porque te invita, o sea, te reta a confiar en el Señor, a establecerte en Él, a deleitarte en Él, a confiar en Él y que tengas la plena certeza y seguridad del que Él te va a conceder los deseos de tu corazón, siempre y cuando estén en su perfecta y hermosa voluntad. Quiero dejarles con este estudio. Los invito a que en sus casas, en esta semana, puedan leerse de arriba abajo el libro de Esther. Son tan solo 10 capítulos, pero son súper bonitos. Es una historia donde tú te vas enganchando, leyendo todo el acontecimiento, todo lo que sucede, y vas a entender un poco más lo que hemos estudiado en esta noche. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Quiero que seas bendecido este fin de semana y todo este tiempo que queda de cuarentena en tu casa, que puedas buscar más de Dios y reconciliarte con el Señor en aquellas áreas donde aún no has permitido que el Señor obre en tu vida. Señor, gracias te damos por este tiempo, Padre Celestial. Gracias por cada una de las promesas, Señor, que tú tienes fijas en tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque
Tus promesas son reales, Señor, y no son una posibilidad, ni una casualidad. Son reales, Padre Celestial, y tú las haces carne y vida en nosotros, Señor. Yo te quiero dar gracias por cada una de las personas que está conectada ahora mismo allí desde sus hogares, Señor. Que seas tú bendiciéndolos, Dios, y que ellos puedan celebrar, Señor, en sus días, en sus casas, cada día ese purín de agradecimiento, Señor, recordando y trayendo a memoria cada uno de los beneficios recibidos, Señor, de parte tuya. Señor, que podamos ofrecerte un corazón agradecido, Señor, reconociendo que si somos, lo somos por ti, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, por cada situación que nos permites vivir, Señor, y te pido que nos ayudes en este tiempo de confinamiento, a que sea un tiempo leve, que sea un tiempo agradable en familia, que sea un tiempo de disfrute, Señor, con nuestros hijos, con nuestros esposos, Dios, y que podamos, Señor, en este tiempo prepararnos para todas aquellas bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros cuando termine este confinamiento, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, iglesia, que sean bendecidos, que tengan un feliz inicio de fin de semana. Acuérdense que nos vemos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Gracias.